Hola, ¿cómo está? Eh, la clase de hoy trata sobre el tema de la filogeografía, que es una de las disciplinas que se desprende de la filogenética, que ya tiene varias décadas. Ya vamos a entrar en detalle un poco en su historia, y la idea es contarles cuáles son las bases teóricas de esta disciplina, de qué fuentes de evidencia se nutre, y también mostrar algunos ejemplos para que ustedes tengan herramientas para evaluar cuando se enfrenten a gráficos propios de esta disciplina en un paper o en un libro, y de esa manera tengan herramientas para poder evaluar e interpretar estos gráficos. Bueno, como les contaba, la bibliografía podemos rastrearla en el tiempo, sus orígenes al año 87, que es cuando John Avis, que se considera un poco el padre de esta disciplina, empieza a publicar sus estudios referentes a este tema, haciendo uso de datos moleculares, ¿sí? Empieza a tomar mucha importancia en lo que es la secuenciación, y gracias a la secuenciación se pueden realizar estos estudios, ¿sí? Entonces podemos decir que la filogeografía es el campo de estudio relacionado con los principios y procesos que gobiernan la distribución geográfica de linajes, de genes, sobre todo aquello entre y dentro de especies cercanamente relacionadas. Si bien se puede hacer a nivel supraespecífico un estudio filogeográfico, básicamente su potencial lo muestra más en estudios poblacionales de individuos muy emparentados entre sí. Bueno, entonces, como dijimos, la idea es hacer un análisis espacial de los linajes génicos. Como les contaba, se aplica exclusivamente, no solo exclusivamente a niveles infraespecíficos, y bueno, los aspectos que incorpora de la biología evolutiva moderna es el tecnológico, como es la secuenciación de ADN, que permite hacer la comparación entre especies, y obviamente también hay un marco conceptual y teórico que implica la aplicación de la teoría de la coalescencia. Ya vamos a ver en detalle qué es en los procesos microevolutivos. Bueno, y la idea de esta disciplina es sacar conclusiones con respecto a secuencias de colonización, diversificación y extinción de los linajes génicos en determinadas áreas. Si bien es una disciplina que se considera dentro de las básicas, también tiene su aplicación, porque, por ejemplo, conociendo la secuencia de colonización, diversificación y extinción, yo también podría establecer medidas de manejo gracias a estudios filogeográficos. Bueno, como les decía, hay dos componentes que siempre vamos a estar teniendo en cuenta, que uno es el espacial, el geográfico, que es el que ven abajo, y otro es el temporal, ¿sí? Y la idea va a ser rastrear en el tiempo, desde un tiempo presente hacia atrás, cómo se fueron dando esas secuencias de colonización y de migración de las poblaciones, intra e interpoblaciones. Bueno, como les decía, la filografía son dos componentes los que estamos siempre analizando, el temporal y el espacial. Y si tomamos en cuenta de qué disciplina se nutre esta disciplina en sí, son muy diversas, ¿sí? Bueno, dentro de las microevolutivas podemos pensar que la biografía se va a nutrir de la etología, de la demografía, de la genética de poblaciones como, digamos, su principal herramienta. Obviamente estamos hablando de una genética molecular, y obviamente también de la paleontología, de la geografía histórica, de la biología filogenética, y por lo que ven son muchas de las otras herramientas y disciplinas que se nutren a su vez la filogeografía para poder llevar adelante estudios. Bueno, como les comentaba, la teoría de la coalescencia es el marco teórico más importante que tenemos dentro de la filogeografía, y hace referencia a que todos los alelos de un gen coalescen hacia un único alelo ancestral, derivan de un ancestro común, y por eso yo puedo rastrearlos en el tiempo. La coalescencia es básicamente un modelo de separación de linajes, cómo se van moviendo en el espacio y se van separando. Separación de linajes y deriva génica que se retrotrae en el tiempo. Bueno, el tiempo de coalescencia puede verse afectado por diversos procesos que operan a nivel poblacional, como
por ejemplo, fluctuaciones en el tamaño de las poblaciones. Ahora lo vamos a ver en el gráfico. Estos serían los tres eh, factores que afectan grandemente el tiempo de coalescencia, que puede ser el tamaño poblacional. No es lo mismo que una población sea muy pequeña, que sea muy grande, la selección natural y el flujo génico. Y bueno, como ven en este gráfico, hacia atrás en el tiempo yo podría, por ejemplo, distintos alelos y obviamente tengo que secuenciar a estos distintos alelos, a muchos individuos de una población para poder hacer este tipo de estudios. Yo podría rastrear en el tiempo hacia atrás, hacia qué ancestro común están convergiendo o coalesciendo, que sería el término aplicado. Bueno, acá tiene otro gráfico de coalescencia para poder interpretar un poquito más la idea y el concepto. Fíjense, esta sería la población ancestral, que son estos círculos azules. Supongamos que yo tengo dos poblaciones que divergieron muy recientemente en el tiempo, la población 1 y la población 2. Y bueno, yo podría rastrear, fíjense que tiene unos círculos de verde en el tiempo hacia dónde coalescen estos individuos y de qué individuo de la población ancestral derivó la población 1. Lo mismo puedo hacer con la población 2. Pero fíjense que acá hay algo interesante, que es que gracias a la secuenciación se puede determinar que hay individuos de la población 1 que también está en la población 2 y viceversa. Por lo tanto, quiere decir que el flujo génico no ha sido interrumpido completamente, sino que todavía hay un efecto de migración entre las dos poblaciones. Y eso es propio posiblemente de que el tiempo de divergencia es muy reciente. Esto también lo podemos ver reflejado en el análisis biogenético, como es lo que tienen dibujado en la izquierda. Y acá, fíjense que hay una línea de guiones, trazada con guiones, que hace referencia a esas ramas donde ocurrieron las migraciones entre una población y la otra. Obviamente, si dejo pasar más tiempo, puede ser que con el paso de las generaciones ese flujo génico se interrumpa y bueno, esas líneas de punto que veo en la filogenia de la izquierda ya no se vean más, y obviamente en el gráfico de coalescencia ya tampoco voy a tener migración de individuos de un lado para el otro. Bueno, hay diferentes escenarios evolutivos que pueden ocurrir y aquí vamos a ver tres de los más comunes. El gráfico A representa, si ven hacia arriba, ¿sí? La población ancestral. Bueno, esa población ancestral se puede dividir tempranamente en otras dos poblaciones, y si existe una barrera de flujo génico, lo que yo vería al final de este análisis en una filogenia serían dos poblaciones bien divididas, ¿sí? Dos clados. B y C son dos escenarios en los que ocurre extinción, y lo que cambia es en qué momento de la historia evolutiva de esa población ocurre la extinción. En el primer caso, en B, esa extinción ocurre de manera temprana, o sea, primero divergen dos poblaciones, después ocurre la barrera que separa esas dos poblaciones, y al extinguirse una de las poblaciones, la población que permanece en el escenario va a recolonizar ese área, y por lo tanto ustedes lo que ven en la filogenia es, fíjense que tempranamente hay dos ramas, pero hay una que queda trunca y la otra, ¿sí?, que es la recoloniza el mismo ambiente, o sería el que está separado por esta barrera. Supongamos que esta barrera es temporaria. Van a ver que de esta misma población ancestral derivan dos subpoblaciones. El otro escenario es que esa extinción sea tardía en el tiempo, que es lo que está marcado acá con un círculo y una X. Entonces, en ese caso, fíjense que el tiempo de divergencia de esta población, que si bien se extingue, tuvo más tiempo para diversificarse también. Por eso ven este gráfico, este clado con muchas más ramas derivadas. Y si, obviamente, como de esta población recoloniza el ambiente de la otra, si suponemos que esa barrera después de un tiempo deja de existir, vemos parecido al otro gráfico. Bueno, la fuente de datos moleculares para la filografía básicamente es, como les comentaba, la secuenciación por amplificación por PCR. Podemos secuenciar un gen o muchos más.
Y hoy en día ya se usa la secuenciación de genomas completos, ya sea plastidiales o como el cloroplasto y la mitocondria, o también el genoma completo del núcleo, ¿sí? Y se puede hacer filogeografía con esa fuente de datos. Bueno, obviamente esto fue cambiando en el tiempo. Ustedes saben, en la década del 80 y 90 se podía secuenciar un gen o dos, entonces esta herramienta se utilizaba de esa manera. No solamente la secuenciación es una fuente de marcador molecular para la filogeografía, también se pueden utilizar marcadores dominantes o codominantes. Fíjense acá en estas dos gráficas, lo que les quiero mostrar, si miramos primero la de la izquierda, esta es una revisión que se hizo hace un par de años sobre cómo fue cambiando el uso de marcadores moleculares en el tiempo en la filogeografía. Y bueno, abajo tienen el tiempo, fíjense que cercano al presente cambió mucho. ¿En qué cambió? Por ejemplo, el uso de marcadores dominantes es algo que se está dejando prácticamente de usar. Si ustedes ven, en un principio, hace casi 15 años, se utilizaba más o menos en un 60-50% el uso de marcadores dominantes, y hoy en la actualidad hay menos de un 20% de las publicaciones que tienen uso de marcadores dominantes. El uso de marcadores como por ejemplo secuenciación de genes plastidiales o secuenciación de genes nucleares, fíjense que con el tiempo siempre han ido en aumento, tanto acá arriba como este color azul que ven acá. Mitocondriales también hay aumento, pero no es tan marcado como el de los cloroplastídicos o el de los nucleares. Obviamente estamos hablando de un estudio que se hizo, una revisión de estudios filogeográficos de especies de plantas, por eso estamos hablando de genes cloroplastídicos. Bueno, otra cosa que cambió también con el tiempo es la cantidad de marcadores que uno utilizaba. Como ya les dije, cuando hacemos filogenia, si usamos un gen, podemos, ese gen va a contar la historia de evolución de ese gen y no necesariamente está replicando o me está contando la historia evolutiva del grupo, y por eso con el tiempo se utilizaron muchos más genes para hacer la filogenia. Lo mismo pasa con filogeografía. Fíjense que el uso de un solo marcador, que es lo que vemos con rojo arriba, que es lo que se utilizaba al principio, viene en declive, y hoy actualmente cada vez son menos los trabajos que utilizan un solo tipo de marcador. Se siguen sosteniendo porque, como les decía, si nosotros consideramos por ejemplo, como un solo marcador la secuencia del cloroplasto completa, obviamente si alineamos el cloroplasto completo tiene muchísima información, y si se lo llama eso un solo marcador, se sigue utilizando porque en realidad la fuente de datos sigue siendo muy rica. Y fíjense, la noción de utilizar dos marcadores, ¿sí?, sigue en aumento. En la actualidad es lo que más se utiliza, utilizar dos tipos de marcadores, que puede ser una combinación, usar datos de secuenciación con, por ejemplo, un marcador codominante. Eso es lo que más se utiliza hoy en día. Bueno, hay diferentes métodos de análisis para hacer filogeografía. La idea es establecer las relaciones genealógicas entre haplotipos, ya les voy a explicar qué es un haplotipo, identificar los factores históricos y geográficos que pudieran haber influido o determinado la distribución actual de esos haplotipos. Y hay tres tipos o tres grupos grandes de métodos filogeográficos. Uno es métodos filogenéticos tradicionales, uno puede hacer una filogenia, redes de haplotipos y análisis de clados anidados. Incluso se puede usar una combinación, van a encontrar papers donde tengan los tres tipos de metodologías implementadas. Bueno, método filogenético. ¿A qué le llamo un haplotipo? Supongamos que yo tengo un individuo en una población que tiene una secuencia que es la de arriba. Después tengo otro individuo que tiene una secuencia con mutaciones. A eso, como es otra secuencia distinta, tener mutaciones, lo reconozco como un segundo haplotipo. Fíjense, después tengo un individuo que es el número 3, que tiene una secuencia. Después secuencio otro individuo de la población y tiene la misma secuencia que el anterior. Como estos dos individuos tienen la misma secuencia, yo los agrupo dentro de un mismo haplotipo, ¿sí? Solamente va a haber un haplotipo distinto siempre y cuando haya mutaciones. Por lo tanto, si yo tengo un N de individuos, la cantidad de haplotipos va a ser igual o menor, por lo general siempre va a ser menor, al número de individuos que estoy estudiando si hice un buen muestreo.
Entonces la unidad de estudio es el haplotipo más que el individuo, ¿sí? Si bien yo voy a tener una secuencia de todos los individuos, lo que estoy estudiando es cómo se distribuyen esos haplotipos. Bueno, ¿cómo se va a graficar esto? Por ejemplo, yo acá tengo un filograma, una filogenia, y yo puedo ver que se separan en grupos los haplotipos, y obviamente los haplotipos más similares van a estar juntos y van a estar juntos porque tienen un parentesco común, ¿no? Obviamente esa filogenia yo también puedo tratar de hacer una correlación entre los clados o grupos que aparecen y la ocupación geográfica en el espacio. Bueno, lo otro que yo puedo encontrar es un gráfico de haplotipos, que es lo que ven acá, esta red, ¿sí? Donde por ejemplo ven estos círculos y acá me está mostrando que este círculo, que es un haplotipo, que es el filogrupo A, que es lo que tengo aquí a la izquierda en el árbol, se emparentan todos estos haplotipos. A su vez, este gran filogrupo se emparenta con este otro filogrupo, del cual hay poblaciones o haplotipos mucho más representados, que es lo que vamos a ver a continuación. Estas redes de haplotipos, supongamos que cada una de estas cajas es un haplotipo, yo aquí puedo intentar graficar cuál es la importancia de cada uno de los haplotipos en relación a la cantidad de veces que lo veo reflejado en la población. Supongamos que en el análisis A, este haplotipo, que es el cuadrado de color gris, ¿sí? Se encuentra muchas más veces en muchos más individuos que tienen este haplotipo, y por lo tanto esta caja tiene un mayor tamaño. Eso me da una idea de la abundancia que tiene cada uno de los haplotipos, y a su vez de cómo los otros haplotipos se relacionan con él. Probablemente yo puedo inferir a partir de esto que este es el haplotipo ancestral, y por eso los demás haplotipos se comunican a través de la red hacia este. Bueno, no necesariamente, fíjense, yo puedo decir que este es el haplotipo ancestral, supongamos el color gris, no necesariamente será más abundante, puede ser que un haplotipo derivado sea el más abundante en la actualidad. Bueno, en D van a ver que hay otro tipo de gráficos de haplotipos con estas gráficas circulares y gráficos de tortas, porque yo, por ejemplo, podría tratar de decir que, bueno, en esta población, en este haplotipo, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, agregar información espacial y decir que, bueno, este haplotipo puede ocupar distintos nichos ecológicos, y en cuanto a la cantidad de nichos que ocupó, yo puedo decir cuántos individuos encontré en cada nicho y lo puedo graficar y hacer más rico ese análisis. Bueno, este es otro gráfico de las redes de haplotipo, donde ustedes ven distintos colores para distintos grandes grupos, ¿sí? También ven distintos tamaños de círculo que representan también la abundancia de cada uno de los haplotipos y cómo se relacionan en el tiempo. Este es un gráfico muy común de redes de haplotipos. El otro método era el de análisis de clados anidados. Por ejemplo, un programa muy utilizado es el GeoDis, ¿sí? Para hacer este tipo de análisis. Ahí le pongo el nombre de los autores de este programa. ¿Y cuál es la idea que subyace en esto? Bueno, yo tengo los haplotipos como por ejemplo el gráfico A, pero a su vez, fíjense en el gráfico B, que yo puedo también tener alguna información, bueno, de que este haplotipo se relaciona mucho más con este, y esto forma otro grupo anidado, ¿sí? Que se relacionan entre sí. Lo mismo ven en C y en D, ¿sí? Ustedes ven que cada uno de los haplotipos con cuál están más emparentados, pero a su vez que hay subgrupos grandes dentro de la gran red, y por eso se le llama este tipo de gráfico de clados anidados, porque puede dar información de estos subgrupos que tengan algo en común, alguna ocupación de nicho, alguna cuestión fenotípica o de comportamiento. Pues habrá que estudiarlo y relacionarlo con otros tipos de datos biológicos. Bueno, otro tipo de gráfico muy común hoy en día es el gráfico o análisis de mixture, que es un análisis un poco complejo, no es fácil de interpretar, que es otra forma de evaluar la estructura de las poblaciones, ¿sí? Y a su vez analizar la ancestralidad. Bueno, es un análisis de máxima verosimilitud y por lo tanto requiere un modelo a priori del análisis.
Hay básicamente tres modelos que son los que se ponen a priori del análisis. Bueno, ENA tiene el modelo de islas, B el modelo geográfico de islas y el otro es la zona de contacto. En estos gráficos van a encontrar que las flechas blancas representan tasas de migración entre poblaciones y las flechas negras son migraciones dentro de poblaciones, ¿sí? Por eso, por ejemplo, en el gráfico C, esta flecha blanca me muestra que hay una migración de esta población a la otra, y bueno, ya estas líneas negras representan modelos intrapoblaciones. Esos son los modelos a priori que uno puede setear del análisis si uno piensa que la distribución o la estructura poblacional que estoy estudiando sigue alguna de estas conformaciones. Bueno, y esto es como se ve un gráfico de mixture. Lo que ven acá es, por ejemplo, un estudio de población humana, ¿sí?, hecho en la ciudad de Nueva York, y lo que tiene que interpretar este gráfico es, bueno, el valor K, que ya vamos a entrar en detalle un poco su uso, siempre hay que informarlo, y lo que ven son barras de colores. Ven que hay dividido por clados, ¿sí?, que están separadas por líneas negras, cada uno de los distintos barrios o vecindarios dentro de la ciudad de Nueva York, ¿sí? Y arriba están los grandes grupos, que sería el Bronx, Manhattan y Queens, ¿sí? Y ustedes lo que ven acá, cada vez que ven un clado donde hay representación de un solo color, significa que los individuos de esa población básicamente se relacionan con individuos dentro de esa misma población y no con una de las otras. Fíjense que acá pasa, por ejemplo, acá tengo un grupo dentro del gran grupo de Queens que veo barras de distintos colores. Eso significa que aquí hay una mezcla, ¿sí?, de individuos de diferentes grupos poblacionales, que no pasa, por ejemplo, en este barrio del Bronx, o no pasa, por ejemplo, en este barrio de Queens, ¿sí? Bueno, este valor de acá es muy importante para definirlo y afecta mucho el gráfico final, ya lo vamos a ver. Bueno, como les mostraba, acá está el gráfico de admixture. Ese gráfico de admixture muchas veces lo van a ver en los papers, emparentado con otro gráfico de componentes principales, que es un análisis estadístico, que también trata de reflejar si con esta otra metodología puedo ver esas agrupaciones, ¿sí? Ven que acá, por ejemplo, tengo un clado representado por individuos con estas barras de color azul, y aquí también el gráfico de componentes principales también tengo tres grandes grupos: el azul, el verde de este lado y el lila, ¿sí? Hay buena separación entre ellos, que es lo mismo que está reflejando el gráfico de la mixture. Bueno, como les decía, interpretar este tipo de gráficos no es tan sencillo. De hecho, hay un trabajo muy interesante que pueden leer, que salió hace un par de años, que enseña cómo interpretar los gráficos de mixture en sí mismos, ¿sí? No pasa con otro tipo de gráfico dentro de la biología. Han hecho este trabajo justamente porque interpretar mal este tipo de gráficos obviamente va a llevar a sacar conjeturas que son erróneas y a interpretar la evolución de estas poblaciones de manera equivocada y los procesos inversos en la evolución de esas poblaciones. Bueno, esto es lo que hacía referencia cuando dije que el valor K asignado a priori del análisis, uno cuando hace el análisis de admixture dice, bueno, yo creo que la estructura de modulación sigue un valor de K de tanto, y después uno ve cómo se afecta el resultado, ¿sí? Obviamente quien hace este tipo de análisis prueba un par de valores antes de quedarse con el resultado final. Fíjense más que nada el de la izquierda, por ejemplo. Esto es el mismo estudio de la misma población, ¿sí? Y lo que van a ver acá es que en A tengo un valor de K de 6 y en B tengo un valor de K de 2. Utilizando la misma secuencia de los mismos individuos, tengo dos gráficos totalmente distintos. Acá lo van a ver bien marcado también. En el del medio tengo un valor de 10, acá tengo un valor de 9 y acá tengo un valor de 2. Fíjense que entre el 9 y 10 la diferencia de estructura que me da es muy pequeña, veo los grupos bien separados. En cambio, aquí veo que cuando utilizo un valor de 2, el gráfico no es muy informativo porque no me separan los pequeños subgrupos poblacionales que
este grupo de autores esperaba encontrar. Por eso esto refleja claramente cómo el valor de K afecta el gráfico final del mixture y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ahora, ¿cómo veo o cómo se hace un estudio de filogeografía? Bueno, siempre que vean un paper van a encontrar primero el grupo de individuos que se está estudiando. Siempre van a encontrar un mapa, porque como es filogeografía tenemos que describir espacialmente dónde encontramos a estas especies, a estos individuos. Por ejemplo, este es el grupo este es un estudio de una especie de plantas en China, que esta especie tiene variaciones fenotípicas. Fíjense que si bien es una misma especie, tiene una diferencia en la coloración de flores bastante marcada. Y bueno, siempre que se hace este tipo de análisis, fíjense, aquí tengo todas las poblaciones que se fueron muestreando. A veces se indica qué número de individuos por población se muestrearon. Aquí se indica la cantidad de haplotipos que encontraron, H1, H2, hay 12 haplotipos encontrados entre estas poblaciones. Y fíjense que acá hay una filogenia, y esto es muy común de ver. Ven que acá tienen un peine, una politomía muy grande. Obviamente, como estamos utilizando un marcador en individuos de la misma especie que obviamente están muy emparentados, muchas veces no encontramos variaciones o mutaciones, y por eso vemos que hay falta de resolución en los árboles filogenéticos. Esta es una de las razones por las cuales la filogenia sola no se utiliza sola para hacer estudios de filogeografía, sino que también se nutre de gráficos anidados, de gráficos de admixture y demás. Bueno, si bien acá tengo una politomía grande, sí puedo hacer referencia, por ejemplo, a que esto es un grupo, ¿sí?, de estos individuos, y por ejemplo acá tienen alguna cuestión fenotípica, que es lo que marca esta barra, que apoya que estén agrupados. Bueno, esta es otra forma de graficar este mismo estudio, ahora como una red de haplotipos. Fíjense que aquí me muestran el mapa cada haplotipo en donde se tomaron las muestras espacialmente en esta región, y aquí me muestra también la representatividad de cada uno de los haplotipos, ¿sí? Ven que este color es el más abundante de todos, y al mismo tiempo, algo que todavía no les aclaré, esta rama que me lleva hasta otro haplotipo también me puede permitir informar la cantidad de cambios que hay entre un haplotipo y el que está en contacto al lado del gráfico. Por eso en esas gráficas yo podría incluso marcar la cantidad de mutaciones, si quisiera, que ocurrieron en una rama dada, que fue lo que diferencia a un haplotipo del otro a nivel molecular. Bueno, este es otro trabajo, y aquí ven también cómo se marca el área geográfica donde se hizo el estudio. Aquí también se ve los colores de los haplotipos, cómo se distribuyen espacialmente, y uno ve espacialmente cómo esos mismos colores tienden a agruparse entre sí, y al mismo tiempo eso tiene un correlato con el análisis filogenético, porque ven, por ejemplo, todos los de color azul están acá enucleados, no aparecen en otro lado. Entonces uno puede ver que hay una muy fuerte correspondencia entre el análisis filogenético y la estructura espacial y la distribución de esa población, y uno también puede inferir cuáles son las poblaciones ancestrales y desde dónde se dieron lugar los procesos de migración, porque si ustedes ven los haplotipos de color amarillo, ven que aquí este clado, que tiene todos los haplotipos de color amarillo, es uno de los más ancestrales, y los otros colores son derivados. Por lo tanto, uno podría pensar que este es el haplotipo ancestral, o esta es la gran población ancestral, y a partir de ella se produjeron las distintas migraciones que colonizaron las distintas regiones de esta gran área. Bueno, otro concepto muy interesante para desglosar dentro de filogeografía es el de especies crípticas. Especies crípticas se le dicen a aquellas especies que son difíciles de caracterizar a nivel morfológico porque son muy parecidas entre sí, pero si uno hace análisis moleculares encuentra que hay poblaciones bien caracterizadas, bien estructuradas, que ya hace un buen tiempo generacional no tienen flujo con otras, y que ya se pueden considerar especies en sí mismas,
pero que no podríamos distinguirla a nivel morfológico. Por eso apareció este concepto de especies crípticas, porque con estrategias tradicionales uno hace un estudio y no puede apreciarlas. Entonces, este concepto de morfología críptica, que sería una similitud extrema de fenotipos morfológicos de dos o más especies, hay un trabajo de hace unos años que propone que entre un 10 y un 20% de las especies tradicionalmente consideradas como morfológicamente únicas, en realidad son dos o más especies, por lo tanto hay mucha más diversidad críptica esperando a ser caracterizada. ¿Cuáles son los mecanismos causantes de la diversidad críptica más comunes? Bueno, uno es que la divergencia sea muy reciente, obviamente los cambios fenotípicos prácticamente van a ser inapreciables o inexistentes. Otra, que la conservación del nicho filogenético haga que esas poblaciones o esas especies crípticas sigan coexistiendo en áreas muy similares y por lo tanto van a tener el mismo comportamiento, van a ser morfológicamente muy similares. Y otra es la convergencia morfológica, más allá que haya pasado el tiempo, que supongamos que inicialmente divergen estas especies, pero con el tiempo convergen hacia un mismo carácter morfológico por alguna misma presión selectiva. Y bueno, último, lo que le quiero mostrar para ir finalizando esta clase es que estas especies crípticas es un tema de mucho auge actualmente. Si miran aquí el número de papers que tratan con este tema en los últimos años ha crecido exponencialmente, ¿sí? Y también para contarles que este paper básicamente se hace con datos moleculares, y aquí también ven un incremento del uso de datos moleculares en este tipo de papers que tratan de encontrar diversidad críptica. Y bueno, aquí hay un gráfico de lo que se esperaría ver si, por ejemplo, si ven la disparidad morfológica y la divergencia genética en el tiempo. Obviamente cuando recién se separan dos especies, la diversidad morfológica va a ser menor, y a medida de que pasa el tiempo, o sea, la mayor cantidad de poblaciones que encontraríamos ocurrirían acá, como que es proporcional el cambio genético al cambio morfológico. Aunque puede haber algunos casos, que serían los menos encontrados, donde haya mucha diversidad morfológica, ¿sí?, a pesar de que haya poca divergencia genética. Y al revés, pueden darse casos, que son los menores de esperar encontrarse, en los cuales hay mucha diversidad genética, pero eso no se refleja en disparidad morfológica, ¿sí? Lo más común sería esta zona grande verde del medio, donde cuando aumenta la diversidad genética también aumenta la diversidad morfológica. Bueno, con eso terminamos este tema de la filogeografía y seguiremos en clase con las consultas propias del tema. Hasta luego.